complicación cardiovascular más devastante en el síndrome de Marfan es la dilatación de la raíz de la aorta, que lleva a aneurismas de la aorta, a la disección y a la ruptura, y también eventualmente a la regurgitación de la válvula aórtica y a la insuficiencia cardíaca. La dilatación de la aorta en el síndrome de Marfan tiene un aspecto típico, con dilatación de los senos de Valsalva que le dan a la aorta un aspecto característico de pera y que podemos ver muy bien en este diapositivo. La complicación más devastante de la dilatación de la aorta es la disección aórtica, que es una complicación mortal asociada con el síndrome de Marfan. No solo es una complicación mortal, pero también hace el riesgo de la cirugía significativamente mayor comparado con el reparo electivo o reemplazamiento electivo de la aorta. El riesgo de la disección aumenta a medida que aumenta el diámetro de los senos de Valsalva. El riesgo anual es bajo para senos de Valsalva menores de 45 milímetros, pero a partir de los 45 o los 50 milímetros, el riesgo de disección aumenta significativamente con una incidencia anual entre el 1 y el 2%. El riesgo quirúrgico para el reemplazo electivo de la raíz aórtica es muy bajo y soporta la recomendación del tratamiento electivo antes del desarrollo de disección o ruptura. El reemplazo electivo está asociado con un riesgo de mortalidad operatoria del 1.5%, mientras que el reemplazo durante la emergencia, durante una disección, está asociado con una mortalidad operatoria que es 10 veces mayor. También el reemplazo electivo de la aorta está asociado con una mejor sobrevida a largo plazo. De manera que el reemplazo electivo de la aorta está recomendado cuando el riesgo de ruptura es mayor que el riesgo quirúrgico. Las razones para la cirugía electiva o profiláctica son prevenir la disección o la ruptura aórtica y mejorar la sobrevida a corto y a largo plazo, y prevenir o tratar la regurgitación de la válvula aórtica. Las indicaciones para la cirugía son basadas en el tamaño de la raíz aórtica, particularmente en el tamaño de los senos de Valsalva y de la presencia o de la ausencia de factores de riesgo. En general, recomendamos cirugía electiva cuando el riesgo de disección es mayor que el riesgo de la cirugía. Esto ocurre cuando los senos de Valsalva son mayores o iguales a 50 milímetros. Pero en pacientes que tienen factores de riesgo, o ya sea una historia de disección, ya sea familiar o personal, recomendamos cirugías con diámetros menores, cuando los senos de Valsalva son mayores de 45 milímetros. También la presencia de regurgitación mitral asociada o regurgitación de la aorta es otra recomendación para la cirugía. También recomendamos cirugía en los pacientes que están planeando un embarazo o están embarazadas cuando el diámetro de la aorta es mayor o igual a 40 milímetros y en aquellos pacientes en los cuales existe una expansión rápida de la aorta con un crecimiento mayor de 5 milímetros al año. A pesar de todas estas consideraciones, entre el 15 y el 65% de las disecciones ocurren en aortas con diámetros menores de 50 milímetros. Por lo tanto, muchos centros de excelencia en cirugía aórtica que pueden realizar la cirugía con mínima mortalidad
recomendamos operar con dimensiones menores, cuando la aorta es mayor de 45 milímetros. El tamaño del paciente también debe ser considerado, y es así que se han desarrollado índices entre el tamaño de la aorta y la altura del paciente. Esto es particularmente importante de considerar en mujeres en las cuales las complicaciones aórticas ocurren en diámetros menores. ¿Cuál es la cirugía para el reemplazo electivo de la aorta? Es el reemplazo de la raíz aórtica más el reemplazo de la válvula aórtica, lo que llamamos el procedimiento Bentall, o el reemplazo de la raíz aórtica con preservación de la válvula aórtica, lo que se llama el procedimiento de reimplantación o el procedimiento de David. El procedimiento Bentall. El procedimiento Bentall consiste en la resección de los senos de Valsalva, de la aorta ascendente y de la válvula aórtica. Preservamos los orificios coronarios para su reimplantación luego a los lados del conducto aórtico. Esto es como se ve la raíz aórtica luego de la resección. Vemos el anillo valvular aórtico, vemos los ósteos de las arterias coronarias derecha y el ósteo de la arteria coronaria izquierda, y acá está la aorta ascendente distal. La reconstrucción se hace con un conducto valvular, el cual puede tener o sea una válvula mecánica o una válvula biológica. Para pacientes jóvenes, la opción que recomendamos es una válvula mecánica. El conducto, la parte valvulada del conducto, se cose al anillo valvular aórtico, y una vez que eso se ha hecho, se reimplantan las arterias coronarias a los lados del conducto, y la parte final de la operación consiste en suturar la parte distal del graft a la aorta ascendente. El reemplazo de la raíz aórtica con preservación de la válvula aórtica es el procedimiento también llamado reimplantación o procedimiento de David. En este procedimiento se reseca también los senos de Valsalva y la aorta ascendente, pero se preserva la válvula aórtica y nuevamente creamos los orificios coronarios para reimplantar a los lados del conducto. En este foto intraoperatoria podemos ver la válvula aórtica que se ha preservado y los senos de Valsalva que todavía no los hemos resecado. En la próxima etapa se resecan los senos de Valsalva y se crean los botones para las arterias coronarias. Esta es la arteria coronaria derecha y esta es la arteria coronaria izquierda. Luego se pone un conducto de Dacron afuera del anillo aórtico y se reimpplanta la válvula aórtica y las comisuras adentro del conducto de Dacron. La próxima etapa es la reimplantación de las arterias coronarias. Acá vemos la reimplantación de la arteria coronaria izquierda en la parte de atrás del conducto aórtico, y acá vemos la reimplantación de la arteria coronaria derecha en el frente del conducto aórtico. Este es el producto terminado, en el cual vemos la reimplantación de la válvula aórtica adentro del conducto de Dacron, la reimplantación de las arterias coronarias y la anastomosis distal entre el conducto de Dacron y la aorta ascendente.
¿Cuáles son las diferencias entre estos dos procedimientos? El procedimiento con eh, reemplazo de la válvula aórtica o con preservación de la válvula aórtica o el procedimiento de reimplantación. Obviamente, en el reemplazo de la válvula aórtica se usa una válvula artificial, que en la mayoría de las veces es una válvula mecánica, mientras que en la reimplantación preservamos la válvula nativa. El uso de una válvula mecánica requiere el uso de anticoagulación de por vida y por lo tanto estos pacientes van a estar expuestos a un riesgo mayor de hemorragia y de tromboembolismo a lo largo de su vida. Y por lo tanto, siempre que es una válvula artificial hay un riesgo mayor de endocarditis. Del otro lado, con el procedimiento de reimplantación, hay un riesgo mayor de regurgitación aórtica en el tiempo y un riesgo mayor de reoperación por regurgitación aórtica. ¿Cuál es el riesgo de la operación? El riesgo de operación de mortalidad por cualquiera de estos procedimientos es muy pequeño cuando se hacen en forma electiva, es entre 0.6 a 1%. La estadía en el hospital después de la operación es entre 5 y 7 días y la recuperación es alrededor de 6 semanas. Otros procedimientos son relativamente nuevos, como el soporte con un mango personalizado de la raíz aórtica y el manguito de Florida o el Florida Sleeve. Son procedimientos en los cuales la válvula aórtica y las paredes de los senos de Valsalva y las arterias coronarias son preservadas en forma intacta, mientras que se usa un material artificial para soportar la arteria aorta y prevenir su dilatación en forma externa. Estos procedimientos son relativamente nuevos y no hay un seguimiento a mediano o largo plazo que permita recomendarlos o no en este momento. El embarazo y el síndrome de Marfan. Las alteraciones fisiológicas asociadas con el embarazo aumentan el riesgo de disección y de ruptura durante el embarazo y el parto, y también el riesgo de insuficiencia cardíaca. De manera que es importante evaluar los pacientes con síndrome de Marfan antes del embarazo. Pacientes que han tenido una historia de disección en el pasado, hay que evitar el embarazo. A aquellos pacientes que la aorta es mayor de 40 o 45 milímetros, recomendamos el reparo electivo antes de embarazarse. Y por supuesto, hay que hacer una evaluación de la válvula mitral y la válvula aórtica, y en caso de que haya insuficiencia de esas válvulas, también es recomendada la intervención. Durante el embarazo, la aorta debe ser monitoreada, particularmente los senos de Valsalva, periódicamente con ecocardiograma. Y si hay un crecimiento de la aorta a diámetros mayores de 40 o 45 milímetros o progresión del tamaño de la aorta o la presencia de una nueva disección aórtica, la recomendación es proceder con la cirugía. El parto debe ser realizado en un centro con experiencia en cirugía aórtica. La cirugía, o unas pocas palabras en términos de la cirugía de la disección aórtica. Es importante en los pacientes con síndrome de Marfan, si se operan en forma emergente por una disección aórtica, de reemplazar la raíz aórtica y también el arco aórtico, ya sea con un medio arco o con un reemplazo del arco completo. Esto es para prevenir complicaciones en el futuro de la raíz aórtica o complicaciones en el futuro a nivel del arco aórtico. En conclusión, la cirugía aórtica en el síndrome de Marfan debe hacerse en forma electiva antes del desarrollo de complicaciones. El riesgo operatorio y los resultados de la cirugía
electiva son excelentes. El tiempo de la operación está dictada por el tamaño de los senos de Valsalva. El procedimiento de elección es la resección de los senos de Valsalva y de la aorta ascendente con o sin preservación de la válvula aórtica. La preservación de la válvula aórtica está asociada con menos riesgo de sangrado y de endocarditis, pero una mayor incidencia de insuficiencia aórtica y posiblemente un riesgo aumentado de reoperación en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Crestanello. Sí, repasó en una forma muy buena el problema quirúrgico y cómo se hace la reparación aórtica. Esa técnica se hace en los centros, no nada más aquí en Mayo, pero en los centros de mayor volumen, yo creo por todo el mundo. Tenemos una pregunta. Esta persona pregunta de si la cirugía se hace a los 50 milímetros, ¿se puede preservar la válvula aórtica? Sí, nosotros siempre tratamos de preservar la válvula aórtica, pero eso no es siempre posible. Hay algunas situaciones en las cuales si el anillo valvular aórtico está muy dilatado o hay anormalidades de las valvas de la válvula aórtica como fenestraciones o hay asimetría o prolapso, hay algunas situaciones en las cuales la válvula no se puede preservar. Y a medida que aumenta el tamaño del anillo aórtico, la preservación de la válvula aórtica no es posible. Si la persona que ha hecho la pregunta se refiere a las dimensiones de 50 milímetros por los senos de Valsalva, como si es posible preservar la válvula aórtica a esas dimensiones, la respuesta es sí, pero si está refiriendo al diámetro del ánulo del anillo valvular aórtico, en esas condiciones es muy difícil, si es de 50 milímetros, es muy difícil que sea posible de preservar la válvula aórtica. Sí, gracias. Tenemos una pregunta del problema del embarazo. Si nada más puede repetir cuándo se opera. ¿Se opera antes del embarazo y también en ciertas circunstancias se opera durante el embarazo? Claro, el riesgo de disección o ruptura aumenta con el embarazo por las alteraciones fisiológicas asociadas con el embarazo. La recomendación es que si la aorta es mayor de 40 o 45 milímetros antes del embarazo, la recomendación es de proceder en forma electiva antes del embarazo con la operación. También si hay insuficiencia aórtica de la válvula aórtica o insuficiencia mitral es otra recomendación. Si el paciente tiene una historia personal de disección aórtica en el pasado, el embarazo es una contraindicación. Una vez que el paciente está embarazada, la aorta debe ser monitoreada en forma periódica con ecocardiograma. Si hay un aumento del diámetro de la aorta o si el diámetro de la aorta pasa de 45 milímetros, la recomendación es reemplazar la aorta. Si hay una disección aórtica nueva, también es la recomendación obviamente de reemplazar la aorta. El tiempo de la operación obviamente eh, tiene riesgos con el embarazo y obviamente cualquier operación durante el embarazo está asociada con un aumento del riesgo de la pérdida del embarazo. El riesgo menor de pérdida del embarazo ocurre
cuando las operaciones se hacen durante el segundo trimestre. Ah, bueno, gracias. También tenemos otra pregunta y esta persona pregunta de los tejidos en personas con no nada más con Marfan, pero con otros tipos de patologías de la aorta. ¿Pueden ocurrir problemas con las suturas en la aorta? Sí, particularmente en el Ehlers-Danlos y en el Lewy-Dietz, la calidad de los tejidos es muy delicada y las operaciones son complejas por la extrema fragilidad de los tejidos. Y Entonces, por esa misma razón, la indicación para la cirugía se hace a diámetros menores que en el síndrome de Marfan. ajá, bueno. Y esta persona tiene una válvula mecánica, ya la lleva 15 años con la válvula y pregunta en qué tiempo se debe de cambiar. No hay unas recomendaciones para para el reemplazo electivo de una válvula mecánica, siempre y cuando la válvula esté funcionando normalmente. En general, las válvulas mecánicas no tienen deterioro estructural. Quiere decir que las válvulas, las orejuelas de las válvulas siguen funcionando bien para siempre, pero lo que puede suceder, las razones más comunes para reoperación son relacionadas o con la infección de la válvula, y de manera que es muy importante tener una conducta religiosa en términos de la prevención de la endocarditis, manteniendo una higiene bucal adecuada, periódica, yendo al dentista y tomando antibióticos profilácticos en estas circunstancias cada vez que se requiere un procedimiento dental invasivo, tratar infecciones en forma temprana, mantener una higiene de la piel también adecuada y mantener los niveles de anticoagulación en forma eh, que están recomendadas por el tipo de válvula que uno tiene. Y finalmente, el otro problema que puede suceder sumado al riesgo de trombosis es lo que llamamos la formación de panos, que es tejido cicatrizal que crece por debajo de la válvula y que, aunque no afecta a la válvula en sí, pero puede llevar a obstrucción de la válvula por ese tejido de cicatrizal que se desarrolla debajo de la válvula. Pero no hay una indicación de rutina de reemplazar la válvula. La mayoría de las válvulas mecánicas eh, que son las válvulas de doble orejuelas que están en el mercado ahora, pueden durar para siempre, pero hay que monitorearlas y cuidarlas con los cuidados que he mencionado. Y la válvula mitral igual dura que la válvula aórtica prostética. Ujú. Ujú. Bueno, tenemos una persona que pregunta si los niños de 12 o 3 años o 13 años tienen dilatación, ¿a qué edad o a qué diámetro se operan los niños? El, el- el problema con los niños es complejo. En general, las dilataciones en los niños, las disecciones en los niños son raras, pero obviamente pueden ocurrir y las consecuencias pueden ser obviamente devastadoras. Es importante usar los
diámetros Z con las tablas y para determinar, basado en la edad del paciente y el tamaño del paciente, cuáles son el tiempo de la cirugía. Y desde el punto de vista técnico, también es importante tener consideraciones en términos de a qué diámetro se puede hacer la cirugía de reemplazo de la raíz aórtica con preservación de la válvula o el reemplazo valvular aórtico. Las válvulas aórticas más pequeñas que tenemos son 17 milímetros, y de esa manera el ángulo de la válvula aórtica tiene que ser mayor que ese diámetro para poder hacer una cirugía exitosa. Y lo mismo ocurre si uno quiere hacer una cirugía de preservación de la válvula aórtica, en la cual el diámetro interno de la válvula aórtica tiene que ser por lo menos de 19 o 20 milímetros para poder hacer una preservación de la válvula aórtica sin crear estenosis. También se puede usar un conducto cadavérico, un homograft, que eso le da más libertad en términos de reemplazar la aorta con menores dimensiones. Sí, gracias. Otra persona pregunta, en un paciente con Marfan sin dilatación de la aorta, pero con dilatación de la vena cava inferior y de las venas intrahepáticas, ¿cuán común es esto en estos pacientes? La evaluación por ecocardiograma no muestra causas cardíacas para esta dilatación. No he encontrado una situación como esta. No sé, Juan, si puedes contestar tú. Pues yo diría, es probablemente problema fuera del corazón, que es extracardíaco. Es posible también este problema de pericardio. Por ejemplo, constricción del pericardio. Pero esto no es normal. Probablemente no tiene que ver con el problema de Marfan. Es otro problema. Pero sí se puede resolver con imágenes y consulta con un cardiólogo. Vamos a seguir. Esto es muy interesante. ¿Cómo decide el cirujano si está bien el tejido de la válvula? Bueno, hay varios. Hay que examinar la válvula visualmente. Pero antes eso ocurre durante la operación, pero antes de la cirugía es importante examinar bien el ecocardiograma, y particularmente si está disponible el ecocardiograma transesofágico, que permite saber el grado de regurgitación y el mecanismo de la regurgitación. Si la regurgitación es por dilatación de la raíz aórtica, solamente esas son las situaciones más favorables para el reparo. En esas situaciones la regurgitación es central, pero también puede haber defectos de las valvas de la válvula aórtica, que puede ser relacionadas a fenestraciones. Puede haber prolapso de una de las valvas de la válvula aórtica, en el cual el margen libre de la válvula está alargado. Puede haber fenestraciones también. De manera que la combinación del examen ecocardiográfico antes de la cirugía o inmediatamente antes de la cirugía con el ecocardiograma transesofágico y el examen directo visual al momento de la cirugía son los que determinan exactamente el tipo de procedimiento. En nuestra práctica, alrededor del 15%
de los pacientes con síndrome de Marfan necesitan un procedimiento en la válvula durante una operación de David, de una operación de reimplantación con preservación de la válvula. Ujú, ujú. Y tenemos una pregunta más. Y otra cosa que a veces puede ocurrir frecuentemente es que las válvulas son asimétricas. Las valvas son asimétricas, que una valva es más grande que la otra, y eso también hace la necesidad de hacer algo para la valva, o el suceso de la reimplantación más bajo. Sí. Pregunta esta doctora Hernández Llanes del grupo multidisciplinario de Cuba, que sí tenemos pacientes que prácticamente sin dilatación, que se han disecado viendo la televisión sin estar haciendo nada. Y esto no es frecuente, pero sí sucede. Si tiene datos en relación a este problema. Sabemos que aproximadamente entre el 15 y el 60% de los pacientes que con Marfan Syndrome que se presentan con una disección aórtica, cuando se mide el tamaño de la aorta en el momento de la disección, o el tamaño de los senos de Valsalva, es menor del 50 milímetros. De manera que eso ocurre, y esa es la frecuencia. Uh-huh. Y es por eso que en centros con mucha experiencia, el límite para recomendar la cirugía electiva se está haciendo progresivamente más bajo. Uh-huh. Y esa mortalidad de 1.5%, pero eso ya fue hace años, y yo Sí, creo que la mortalidad actual en un centro muy activo es más baja. sí, la mortalidad, ese papel que presenté es el papel de Hopkins de 1999, que obviamente es más de 25 años viejo. Y actualmente la mortalidad para un reemplazo electivo de la raíz aórtica, ya sea haciendo una reimplantación o un procedimiento dental, es alrededor de la mitad de eso, es el 0.5%, 0.6%. Sí. Una persona pregunta, entre la operación de la válvula aórtica y la válvula mitral, ¿dónde se presenta más riesgo al momento de la intervención? Estadísticamente, el riesgo si se toman todas las operaciones por válvula mitral, por un reparo valvular mitral, y todas las operaciones por reemplazo de la raíz aórtica, el riesgo del reemplazo valvular, perdón, el riesgo del reparo valvular mitral es sustancialmente menor. No tiene que haber mortalidad básicamente con un reparo valvular mitral aislado. ¿Y con qué frecuencia no se puede hacer el reparo mitral y se tiene que cambiar la válvula? Depende de la patología, pero realmente es bajo, probablemente no más de 5%. Bueno, esta persona tiene Marfan, y si es arriesgado vacunarse contra COVID porque está tomando anticoagulante, y también vacunarse contra influenza. Bueno, eso yo lo puedo contestar, no.
eso no afecta a los riesgos, son bajos, mucho más arriesgado enfermarse con COVID o enfermarse con influenza. Otra persona, ¿cómo se maneja el paciente anticoagulado en este tipo de cirugía? No sé exactamente a qué se refiere. La anticoagulación las recomendaciones para anticoagulación después de la cirugía eh, es dependiendo del tipo de válvula y en general es mantener el índice de INR es entre 2 y 3, siempre y cuando no haya otros factores de riesgo como fibrilación auricular o en, baja inyección de fricción o historia de tromboembolismo en el pasado. Esas son las recomendaciones para el cuidado postoperatorio. Con algunos modelos de válvulas más modernas, después de los 6 meses de la operación, el rango de ANR se puede bajar. En cuanto si la pregunta es en cuanto al manejo de un paciente en el intraoperatorio, que Sí. un paciente con una emergencia quirúrgica que tenga una válvula mecánica y que venga con o que tenga un ANR muy elevado al momento de la cirugía, eso se corrige ya sea por la administración de plasma o por la administración de factores de protrombina recombinante. Ujú. Bueno, y paciente con escoliosis, se opera primero la columna o la aorta. Dependiendo del tamaño de la aorta y de las condiciones clínicas del paciente. Bueno, esta persona dice, tengo un caso de Ehlers-Danlos, ya tuvo una disección de toda la aorta torácica, se le sustituyó la aorta ascendente, pasados los años tuvo dilatación a 52 milímetros de la raíz de la aorta, se le hizo técnica de David y se preservó la válvula en ambas ocasiones. Le queda disección residual en el resto de la aorta torácica. ¿Cree que puede volver a tener dilataciones y tener que volver a operarse? Es difícil de dar una opinión sin examinar exactamente el caso y en qué nivel a qué nivel de la aorta se está refiriendo en términos de, de la dilatación. Yo le aconsejaría consultar con su médico. Pero en general, una persona que ha disectado más de una vez, corre un riesgo más alto y si tienen aorta residual nativa, probablemente existe ese riesgo. Y esta persona dice cómo se calcula la dilatación a Z. Eso yo lo puedo contestar. Estos estudios, esto se usa nada más en la raíz aórtica, no en la ascendente. Y se hicieron estudios en la Universidad de Cornell ya hace años publicados con tablas de normales y con referencia a esos estudios y a esas tablas se calcula la dilatación Z. Y recomendaciones para la preparación previa a la cirugía. La preparación previa a la cirugía es, obviamente hay que hacer un examen físico general, hay que hacer la evaluación de la aorta en su totalidad, hay que hacer una evaluación de las arterias coronarias que se hace al mismo tiempo con la tomografía, el estudio de tomografía en el cual se evalúa la aorta. Si hay alguna anormalidad de esos, puede requerir hacer un angiograma coronario. Al mismo tiempo hay que evaluar
la función cardíaca y la función valvular, particularmente la función de la válvula aórtica, como discutimos, y la función de la válvula mitral. Y después está toda la evaluación general del paciente con otros factores de riesgos y comorbilidades o laboratorios clínicos. Y desde el punto de vista quirúrgico en particular es importante tener un buen examen dental y si hay alguna infección a nivel dental, tratarla antes de la cirugía para prevenir infecciones en los materiales prostéticos. Una pregunta sobre casos de desnutrición que se tienen que operar. Probablemente no existen datos muy exactos, yo No, diría. no tengo información, no tengo ningún conocimiento de, o estudios que evalúen el estado nutricional en los pacientes con enfermedad de Marfan, pero en general el riesgo, la malnutrición es un riesgo para cualquier tipo de cirugía y en general está asociada con un aumento de las complicaciones. Otra persona pregunta de disecciones en la aorta al nivel de la aorta renal y con múltiples aneurismas y le sucedió a su madre y el riñón derecho no tiene funcionamiento normal. Después de la reparación, Probablemente no. Yo creo que sufrió una disección y que también sufrió disección en la aorta renal y ahora tiene bajo funcionamiento de ese riñón. sí, lamentablemente probablemente tenga cambios isquémicos y una nefropatía isquémica secundaria a la disección de la arteria renal. Bueno, y una pregunta final. ¿Con qué diámetro se opera la dilatación de la aorta descendente? 60, 55 a 60 60 milímetros en milímetros. general. En general.